Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de una colección de cuentos del escritor estadounidense Raymond Carver, titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Este libro fue publicado en 1981, luego de un brutal proceso de edición por parte de Gordon Lish, el editor de Carver, quien eliminó o cortó, básicamente, gran parte de la obra original, quedando este libro que tengo aquí, muy pequeño, de apenas 150 páginas aproximadamente. Años después de la muerte de Carver, se supo de esta poda o de esta brutal edición, y el año 2009 se publican los cuentos originales que escribió Carver para este libro, pero sin ningún tipo de edición. A ese libro ese libro se tituló como Principiantes y tiene alrededor de 300 páginas versus 150. Yo adquirí ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Sin saber esto, no lo sabía cuando compré el libro. Hice un unboxing, hice un unboxing, y en los comentarios ustedes me avisaron que este libro estaba editado, estaba podado por el editor de Carver, estaba alterado. Me enteré en ese momento y ahora quiero adquirir claramente Principiantes. Me interesa comparar las dos ediciones, con la mano del editor y sin la mano del editor. Pero bueno, tengo este libro, el original, el que salió a la venta por primera vez. Este es el libro que leí y es el libro que les voy a reseñar. El título, ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, se debe a uno de los 17 cuentos que trae esta edición. No creo que le hayan puesto de título a este libro el título de este cuento, porque sea el mejor cuento de todos. En realidad, los 17 tienen un nivel muy parejo y distintas extensiones. Creo que en realidad la elección se debe a la temática que toca este cuento y cómo la toca. Me refiero al amor. Hay un párrafo de este relato que lo ejemplifica muy bien. Dice así: sucedió hace unos meses, pero sigue sucediendo en este mismo instante. Y es algo que debería hacer que nos avergoncemos cuando hablamos, como si supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de amor. Me encanta este párrafo, me encanta, porque da la sensación de que unifica todo el libro, y por eso se eligió este título. Claro, el amor es el concepto, el hilo conductor que une las 17 historias de la colección. El amor está sucediendo en este instante, y por más que creamos que sabemos de qué se trata, realmente no tenemos idea. El amor está sucediendo ahora mismo, ya, en este instante, en las vidas de todas las personas comunes y corrientes. Apunta a cualquier persona con el dedo, cualquiera que vaya pasando por la calle, y encontrarás una vida ligada al amor. Pero todos y cada uno de ellos a su modo. Y Carver nos pone estos 17 ejemplos. Pero ejemplos dentro de su universo literario. Por lo que no encontraremos ese amor que nos venden en la televisión, en que los finales son felices. El universo en que habitan los personajes del escritor estadounidense es oscuro, es frío y despiadado. Son realidades que se quiebran, amistades rotas, parejas que se separan, relaciones que ya no funcionan, familias que se desmoronan, lazos que ya no pueden sostenerse, donde hay violencia, hay mentiras, hay vicios, accidentes y enfermedades, en fin, todo aquello que entra en el terreno de lo cotidiano. Los personajes de Carver derrochan autenticidad, se sienten verdaderos. Son personajes que carecen de valores, son vulnerables, viven perdidos, sin orientación. Su propia debilidad y mediocridad los aleja de la felicidad. Son seres humanos derrotados que buscan un motivo para seguir viviendo. Quieren alcanzar la estabilidad, cumplir sus sueños, sus anhelos.
tener un trabajo estable, una casa, una linda familia y un bonito jardín. Es básico. Quieren lo básico. Sus sueños son básicos, pero aún así son inalcanzables para ellos. Sus problemas son simples, pero aún así no los pueden solucionar. Es una fotografía del ser humano contemporáneo. Y en este universo tan desolador, al parecer, el amor es lo único que vale la pena para estos seres desventurados. El amor de pareja, el amor a la familia, a los hijos, a los amigos, a los animales, a la naturaleza. El amor en todas sus formas es lo último a lo que pueden aferrarse para no perder su humanidad. Los personajes de Carver sufren porque aman. Pero el amor es también acompañado por el alcohol, el cual, si bien no funciona como hilo conductor, está presente en la mayoría de los relatos. Creo que hay 2 o 3 relatos donde no está. Funciona generalmente como refugio a los personajes, por la vida que están sufriendo, pero sobre todo funciona como impulso narrativo, porque el alcohol incentiva charlas, incentiva confesiones importantes y en ocasiones es el causante mismo de los problemas. El alcohol es un detonador dentro de los relatos. Lo interesante es cómo a través de historias tan triviales, Carver logra enganchar al lector. La vida de sus personajes es tan común, tan normalizada por la sociedad, por nosotros mismos, que ha dejado de ser importante. Lo que cuenta ha dejado de ser importante, no llama la atención a nadie. Se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la enfermedad, el alcoholismo, las infidelidades. Todo eso es normal hoy en día. Nos hemos acostumbrado tanto a estos temas que ya no los sentimos importantes. Pero la narración del autor tiene el poder de rescatar su importancia. Aquí tú lees y vuelves a sentir que esto no es normal. Nos volvemos a fijar en estos temas como algo nuevo, como algo grave. Volvemos a prestarles la debida atención a estas situaciones que parecen banales, pero que son tremendamente impactantes. Carver rescata lo novedoso de lo cotidiano, rescata la belleza de lo cotidiano. El horror que habíamos olvidado, lo volvemos a recordar. La gracia de sus relatos es que se sienten muy naturales. Yo tengo esta sensación, que tienen movimiento, es decir, no parecen creados para el reducido espacio de unas cuantas páginas. No se sienten forzados ni artificiales, parecen realmente un pequeño segmento de la vida de los personajes, vidas que están pasando. Cuando lees a Carver, cuando lees uno de sus cuentos, sientes que aquí no inició la historia, sino que la historia se inició mucho más atrás, y que aquí solamente estás observando una parte de la vida de una persona, de un personaje. Pero damos una mirada no a vidas de personajes que progresan, que crecen, que son exitosas. No. Las vidas de los personajes a las que nos asomamos nosotros como lectores son vidas que van en caída, son vidas que van en picada, son vidas que se derrumban. Si nos fijamos en una línea de progreso como esta, el cuento de Carver parece un pequeño segmento de esta vida. El cuento de Carver sería como si sacáramos esto y lo pusiéramos acá. Y este es el cuento. Y tú como lector sientes que hay un antes de esta situación y que hay un después de esta situación. Y solo con esto entendemos que hay toda una existencia, toda una vida por detrás. Pero narrar vidas normales, anodinas, puede no lograr la suficiente tensión narrativa para atrapar al lector. Claro, si narras un pasaje plano como este, te vas a aburrir. No vas a querer seguir adelante en el cuento, porque pierde tensión. Es por ello que los cuentos del autor no se sitúan en esta parte
de la línea de progreso del personaje. No es aquí, no, es aquí. De aquí Carver saca sus cuentos y sus historias. De aquí. En los puntos de inflexión. Esta bajada brusca de acá es el terreno de los cuentos de Carver. Aquí se originan sus cuentos. Aquí habitan sus historias. En los momentos en que las vidas de los personajes están a punto de derrumbarse o cuando ya se han derrumbado. Aquí está la magia. Este mundo de mediocridad, de personajes desventurados y perdidos, se acentúa aún más porque la forma en que está contada la historia también es mediocre. Se trata de una narración que no aspira a nada, igual que los personajes, no aspira a nada grandioso, no aspira a nada en la vida. Lo que se cuenta y cómo se cuenta está en total concordancia. El lenguaje de las historias de Carver es escueto. Los recursos son básicos. Es una narración reducida a sus elementos fundamentales, carente de adornos, de digresiones y de descripciones. Es una prosa muy directa y seca. Eso le da un ritmo nostálgico, triste, al igual que la vida de los personajes. Es por ello que las historias de este autor pertenecen al realismo sucio, porque retratan las historias de personajes comunes, pero con precisión y sobriedad, de una forma que se acerca mucho al minimalismo. Esto de despojar de elementos la narración, el lenguaje, da la sensación de crudeza, aumenta la sensación de crudeza en las situaciones. Las vidas ya vacías de los personajes se presentan aún más vacías gracias a esta técnica. Y todo esto el autor lo desarrolla dentro de los límites del cuento. El cuento tiene sus reglas, tiene sus límites, y hay autores que lo saben explotar y otros que no. Carver lo sabía hacer muy bien. Si escribes de más, por ejemplo, en un cuento, es totalmente letal, pierdes tensión. El cuento exige precisión, sorpresa, tensión, donde en las primeras líneas debes ser muy ingenioso para captar la atención del lector. La primera frase debe impactar tanto que te invite a seguir leyendo. El lector debe preguntarse, en la primera línea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Y eso Carver lo logra con maestría. Les voy a mostrar en algunos cuentos cómo lo hace. Es genial. En el primer cuento del libro, que se llama ¿Por qué no bailáis? Miren lo que dice la primera línea. Dice, lo voy a poner así, lo más derecho que pueda. Se sirvió otra copa en la cocina y miró los muebles del dormitorio situados en la parte delantera del jardín. Listo, ya te tiene, ya te atrapó. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que hace Carver? Pero fíjense bien, dice, se sirvió otra copa en la cocina. Otra, ya se había servido otra. Se fijan que la historia no nace aquí, sino que tiene un pasado. Este personaje ya estaba en la cocina y ya estaba tomando en la cocina desde antes. Hay una vida detrás. Venía una vida, ¡pum! Y aquí paró, y aquí Carver empezó a narrar esa fotografía de la vida. ¿Se fijan? Es genial. Y dice, y miró los muebles del dormitorio situados en la parte delantera del jardín. ¿Qué hacen los muebles del dormitorio en la parte delantera del jardín? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen los muebles en el jardín? ¿Por qué están ahí? Sigamos leyendo. Te invita a leer. La magia del cuento, ¿verdad? La magia del cuento. Otra que me gusta. Visor, segundo cuento. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. No creo que tenga que explicar este inicio. Pero te da mucha curiosidad. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. No es necesario que lo explique. Inmediatamente te capta tu atención.
Aquí otro inicio genial de este cuento que se llama Veía hasta las cosas más minúsculas. Dice: estaba en la cama cuando oí la verja. Escuché con atención. No oí nada más. Pero oí eso. Traté de despertar a Cliff. 2 líneas. Y ya te atrapó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oí la verja, que en este caso sería como la reja del jardín para nosotros en Latinoamérica. La reja del jardín. Y cuando tú piensas en la reja del jardín, que la oíste es porque alguien la abrió, ¿verdad? Entonces, ¿quién la abrió? Y más encima dice que no escuchó nada más. Hubo silencio detrás. Y eso es misterioso. Y después dice: traté de despertar a Cliff. Estaba durmiendo con alguien. Es decir, era de noche. Es genial. En 2 líneas te monta un escenario, te monta un misterio y tú sigues leyendo porque quieres saber qué pasa. Y también hay otros que son un poquito más impactantes, como este, por ejemplo. Dice, se llama Belvedere. No, Belvedere se llama. Belvedere. Dice: por la mañana me echa Teachers en la barriga y lo apura a lametones. Y esa misma tarde trata de tirarse por la ventana. ¿Qué está pasando aquí? Carver te acaba de atrapar. Miren, yo creo que Teachers es un tipo de alcohol. Es una bebida alcohólica, me imagino yo, no tengo experiencia, pero me imagino. Y dice: por la mañana me echa Teachers en la barriga y lo apura a lametones. Y esa misma tarde trata de tirarse por la ventana. Entonces, tú ves aquí un contraste. Aquí usa los contrastes, Carver, para que te dé curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este cambio tan brusco? Genial. Genial. Bien, como les decía, las primeras líneas te atrapan e inmediatamente ya estás dentro de la historia, que generalmente se ambienta en lugares bien delimitados. Las historias de Carver tienen esa constante. Puede ser una sala de un hospital, puede ser una tienda, puede ser un bar, puede ser un jardín. Pueden ser diferentes habitaciones de una casa. Puede ser la cocina, un dormitorio, una sala de estar, etc. Carver siempre delimita bien el espacio en donde están los personajes, en donde ellos circularán, en donde ellos dialogarán. ¿Para qué? Para que puedan enfrentarse 2 posturas diferentes, para que puedan intercambiar pareceres. A veces lo hacen en buenos términos y otras veces en muy pero muy malos términos. Los encierra y obliga a estar frente a frente para que sus vidas se arreglen o se quiebren definitivamente. Lo medular de la historia ocurre en estos espacios que carecen de descripciones, que son espacios muy simples. Son como bocetos carentes de personalidad. El dormitorio de un cuento fácilmente puede ser perfectamente el dormitorio de otro cuento, porque Carver no les da personalidad a los espacios. Solo son líneas desnudas, trazos de un dibujo mal hecho. Esto alimenta aún más el tono gris de los relatos. La ambientación, el lenguaje y las vidas de los personajes son todos grises y melancólicos. Todo concuerda. Y en estas habitaciones carentes de vida, 2 almas intercambian palabras secas a través de diálogos directos, que al usar palabras precisas parecen armas afiladas. Las palabras son muy afiladas, hacen daño. En Carver las palabras no se suavizan, al contrario, son muy duras. Al desnudar el lenguaje, lo vuelve afilado y peligroso. Las palabras quiebran vidas, hieren vidas, quiebran almas, sepultan esperanzas. Quizá las últimas de estos seres que deambulan por un mundo hostil, que no les va a dar una nueva oportunidad. Ellos lo saben, no tendrán una nueva oportunidad, porque el amor no se puede deshacer. Una vez que amas, y me refiero a todos los tipos de amor que les nombré anteriormente, una vez que amas, formas una relación, un nexo. Y si esta se rompe, no es que se acabe y ya, no es que se deshaga, solo cambia de estado. No puedes volver atrás. Los personajes no tienen otra alternativa que vivir rotos, quebrados, destruidos, heridos. Y tienen que seguir viviendo así. Tienen que volver a la cotidianidad. Una cotidianidad que además los aplasta.
Porque lamentablemente para ellos la vida siempre continúa su curso, siempre se vuelve al diario vivir. Y no queda más que agachar la cabeza y aceptar que la vida es así. Hay cuentos que me gustaron mucho por diferentes motivos, pero mi preferido, no sé si coincidiremos nosotros, yo sé que algunos tienen otros gustos, mi cuento preferido se llama Tanta agua tan cerca de casa. Me pareció brutal, brutal. Me gusta por la forma en que está contado. No es una historia lineal. Y esto se remarca aún más por los cortes secos que tiene la narración, por las transiciones bruscas e incompletas que te invitan a ti a imaginar las partes que las deberían unir. Invitan al lector a usar su imaginación. Y al hacer estos cortes bruscos es como si despojara de vida una historia que justamente habla de la poca sensibilidad hacia la vida humana, de la poca piedad hacia la vida humana, de la ausencia de compasión por las personas, por su dignidad. Como es clásico de Carver, aquí hay un enfrentamiento entre dos posturas. Ya les decía yo que Carver siempre hace eso, entre dos posturas éticas. Es básicamente una confrontación ética, pero no se produce en un solo escenario, los va variando a medida que lo necesita. Esto es muy bueno porque el cambiar la ambientación ayuda, o más bien beneficia, la postura ética del narrador, porque justamente también la elección del narrador es con motivo de potenciar su postura ética, de hacerla prevalecer sobre la del otro. El relato está pensado con detalle para exponer este mensaje con maestría y lo potencia con escenas y momentos de la vida de los protagonistas. Y otro que me gustó mucho, pero más que por su desarrollo, fue por el final. Fue un final que no vi venir. Este se llama Dile a las mujeres que nos vamos. Uf. Es impresionante porque pareciese que tú conocieras algo a los personajes cuando lees las primeras páginas. Parecen una cosa, pero la cosa se tuerce totalmente. Nunca vi venir ese final. Fue muy imprevisto. Y otro cuento que me gustó mucho se llama El Baño. El Baño también está entre mis favoritos por la elección del narrador. Igual que en Tanta agua, ¿cómo se llama el otro? Tanta agua tan cerca de casa. El Baño también tiene una elección muy inteligente del narrador, del tipo de narrador. Porque le da una mirada externa a una situación. Es el clásico ejemplo de que algo pasa en la vida de los protagonistas y su mundo se detiene, cambia, se derrumba. La vida los golpea, ya no pueden pensar en nada más que en lo que les está sucediendo. Pero el resto del mundo sigue su camino normal, natural. Siguen como si nada mientras los personajes sufren. Y el contraste es fuerte, es desolador, es terrible. Y la elección del narrador te permite ver esas dos realidades que corren paralelas. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña. No he reseñado muy a menudo libros de cuentos aquí en el canal. Espero que les haya gustado. Y recuerden, deberíamos avergonzarnos cuando hablamos, como si supiéramos de qué hablamos, cuando hablamos de amor. Nos vemos la próxima semana.